Empezamos el tercer episodio de Random Responde. En esta ocasión, Gantz O, propuesta por José Eduardo Carvajal en Patreon. Esta película es una adaptación con varios cambios y contracciones del manga de Gantz. Mejor dicho, combina la primera parte con la llamada saga o arco de Nura... Lo tengo anotado acá, perdón. Nurarihon. Sí, la verdad no estoy muy apegado a este manga. La verdad, este es mi primer acercamiento a la franquicia y debo decir de que ha sido una experiencia bastante interesante. Debo admitir de que la primera vez que leí el manga lo dejé inmediatamente después de las primeras páginas, porque me cayó muy mal Kei Kurono, el protagonista de la primera. Cuando le hizo ese gesto a una abuela, bueno, yo estaba bastante más joven y no me gustó el protagonista, no me interesó seguir viendo su historia. Debo admitirlo, estaba interesado en otras cosas y como que dije, no, Gantz probablemente no sea para mí. Y el ver esta película fue una sorpresa bastante positiva. Pero tratemos de resumir un poco de qué se trata. Aquí el protagonista es Masaru Kato, una persona de unos 33 años, si no me equivoco, que después de morir se encuentra que ha revivido en un sector, en una especie de habitación en la que se encuentra con varias otras personas que han muerto de distintas maneras y que todos están obligados a participar en un juego realizado por una especie de esfera mecánica llamada Gantz, que los obliga a matar monstruos para ganar puntos en búsqueda de su libertad o mejores armas o revivir a alguno de sus compañeros. Esas son las opciones. Se supone que los monstruos a los que enfrentan son alienígenas, o eso se implica en la película, y según lo que leo en el también es lo que se hace en el manga, o mejor dicho, ese es el argumento del manga, pero por lo menos en la película se ve que están más basados en los yokai, los distintos seres de la mitología y el folclore japonés. Eventualmente, por supuesto, hay algunos que sí parecen más demonios occidentales, pero son una mezcla bastante rara. Ahora, debo decirle que esta película tiene un tipo de animación bastante curiosa que mezcla escenarios reales, o por lo menos que parecen muy reales, con animación en CGI, o sea, computacional, y probablemente motion capture, o sea, captura de movimiento. Eso al principio genera una serie de incomodidades, sobre todo en los rostros de las mujeres, porque es mezclar el aspecto de los personajes de un manga o anime con tonos de piel muy humanos, y se siente un poco raro. Al principio me tomó los primeros 10 minutos de la película acostumbrarme, pero eventualmente termina de convencer. Lo que sí, eso hace de que toda la película se vea un poco plástica, sobre todo por el tipo de iluminación, pero no es necesariamente molesto. Las expresiones no son robóticas, no se ven como muñecos que se mueven, pero sí son levemente rígidas. Debe ser una complicación enorme dentro de los presupuestos que manejaba esta película. Lo que sí, no digo de que los efectos sean malos, al contrario, los efectos en general son bastante buenos, sobre todo los monstruos. Hay una serie de monstruos que, si bien hay algunos con formas muy definidas, otros son realmente grotescos, y la fluidez y espectacularidad que hay es bastante llamativa, es algo muy convincente, muy bien logrado. Hay gore. O sea, a lo que me refiero con gore es violencia explícita, con sangre. No sé si podría decirse que es destripamiento, pero sí, explotan cabezas, se producen muchas heridas, hay gente cortada o que pierde extremidades, pero dentro de todo es bastante soportable, no es algo que asquee. Es violenta la película, y me imagino que el manga y el anime también, pero es violenta en un sentido de acción
que no te asquea, que no te aleja de seguir viendo. Además, bueno, supongo que depende mucho de qué tan sensible sea uno a esta clase de cosas, pero pues si estás acostumbrado a ver peleas de anime, no debería ser el mayor problema. O sea, no es más violento que la escena en El puño de la estrella del norte, Hokuto no Ken, cuando ¿cómo se llamaba? Kenshiro. Cuando Kenshiro agarra la cabeza de un tipo y la revienta. No es mucho más violento que eso. Pero debo decirle que el trabajo de dirección, de efectos, es bastante bueno. Las peleas son bien interesantes, bien emocionantes. Y la verdad es que en lo que se refiere a acción, está bastante bien trabajado. También está bien trabajado la forma en que construyen el mundo poco a poco. O sea, al principio se nos presenta al pequeño equipo y las personalidades de cada uno. Quedan muy muy bien definidas de forma instantánea. También se nos explica las reglas de Gantz de forma bastante paulatina, entonces no te abruman con información de inmediato. Después conoces al equipo de Osaka, porque los protagonistas son enviados a Osaka en vez de Tokio. Y te das cuenta ya cómo varios de los revividos, o mejor dicho, la gente que está obligada a participar en el concurso de Gantz, se han relacionado con este y cómo ha ido cambiando. O sea, y cómo los ha cambiado a ellos, las relaciones que se establecen entre ellos. Y hay un muy buen manejo de ritmo, creo que ya lo dije. Porque hay ciertas pausas que se siente como que la sensación... O sea, te da la sensación de que todo está muy controlado por los del equipo de Osaka. Y eso, dentro de la duración de la película, que dura 1 hora 35, si no me equivoco, o 1 hora 40 máximo, está bastante bien manejado. O sea, hay puntos de poca tensión a propósito para hacerte sentir ese como oasis dentro de la violencia constante, pero que no se alargan lo suficiente como para aburrirte. Me refiero que es un manejo de tensión bastante efectivo. Lo que sí, hay algunos detalles que no quedan del todo claros. Por ejemplo, no se hace ningún esfuerzo en establecer qué es exactamente Gantz. Porque eso, por supuesto, en el manga lo establecen. Y acá es simplemente algo a lo que los protagonistas se ven obligados y que no se hace mucho más avance al respecto. O sea, uno puede recuperar su libertad si es que lo desea, si es que hace el esfuerzo suficiente. Pero también al final de la película se nos implica que, bueno, si cumples con el desafío de la noche que te corresponde, tú puedes hacer tu vida como normal, pero después cuando Gantz te llame tienes que ir para allá de nuevo. Eso, supongo que esa es la implicación, o sea... lo cual fue raro encontrarse con eso justo al final de la película. El vuelco de la película, que no se los voy a spoilear, porque es un poco distinto, parece que del manga y el anime. Es llamativo, no me lo esperaba. No me lo esperaba en el primer lugar. O sea, en el momento que la vi. Pero porque hacia el final hay una cosa que es como un vuelco obvio, muy típico de esta clase de historias, pero el otro es más sorpresivo. Bueno, eso es una especie de spoiler, decirles que hay dos vuelcos. Pero sí, la verdad me entretuvo bastante. Ahora bien, la forma en la que se establecen las relaciones... a ver, por un lado, digo que está bastante bien. Por ejemplo, los personajes como Reika... ¿Reika se llamaba? Sí. Reika Shimaoira, la modelo que está ahí. Su personalidad queda muy bien establecida, tiene una participación bastante importante en la película. El personaje de Yoshigatsu Suzuki, el hombre mayor que se ve obligado a estar ahí también y que demuestra más o menos cómo es una persona normal que tiene que
que no tiene ninguna intención de ser violento y que se ve obligado a estar en eso y que es como la figura más sensata dentro de lo que está ahí. Por más que él mismo se sienta un poco cobarde al no tener la fuerza para enfrentar muchos de los desafíos, eso queda muy bien, sobre todo tomando en cuenta que dentro de la propia película ellos solo tienen 2 horas, o sea, tienen como 20 minutos, que es el rato que están dentro de la sala. Obviamente es mucho menos lo que uno los ve, pero se asume que es un tiempo relativamente corto. Y se supone que ellos no llevan más, o sea, desde nuestra perspectiva, se supone de que ellos no tienen más de 1 hora de conocerse. Y ya están peleando contra monstruos juntos. Y de todas maneras se siente orgánico el cómo ellos se van conociendo, se protegen entre sí. Y por supuesto la interpretación del cómo Masaru como que tiene el objetivo de salvar a su hermano. O sea, mejor dicho, de reunirse con su hermano, de no morir porque tiene que cuidar a su hermano, pero también su deseo constante de ayudar a las personas. Pero ahí es donde tengo un problema, porque aparece el personaje de Anzu Yamasaki, que es la que establece una mini relación romántica con Masaru, podemos decirlo de esa manera, y no me termina de convencer. Ella se siente evidentemente atraída o interesada por él por el hecho de que sea uno de los pocos valientes que participan del juego con la intención de salvar personas en lugar de por su propia ganancia. Pero en un momento de la película ella le dice, bueno, cuando salgamos de esto vamos a vivir juntos. Y la reacción de él es como, ¿what? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Y yo pienso, oye, no nos conocemos ni desde 2 horas. De hecho, ella estuvo desaparecida en la mitad de la película. O sea, sí, la tipa es linda y todo, pero no, no, o sea, irse a vivir juntos cuando solo han intercambiado como 3 conversaciones, o sea, han vivido ciertas emociones fuertes y todo, y está bien que a ella le guste él y a lo mejor a él le puede gustar ella, pero, o sea, no tuvo una relación más profunda con ella que con Reika, por ejemplo, y no veo que Reika esté interesada emocionalmente en él, más allá de verlo como una persona valiosa. Porque obviamente nos establecen de que Reika estaba enamorada o interesada o incluso como una especie de admiración por Kurono, que era el líder del equipo anterior. Porque sí, eso sí lo puedo decir porque pasa en los primeros 5 minutos. Kurono está muerto al inicio de esta película. Es bien interesante cómo esta adaptación, para funcionar como película por sí sola, decidió concentrarse en Masaru Kato, que es un personaje más empatizable al tener una ideal como de héroe, en lugar de Kei Kurono, que era más egoísta. Al contrario, los otros personajes que son más egoístas son vistos de mala manera en la película. Entonces, en ese sentido me pareció una buena decisión. Yo digo, o sea, yo recalco, yo no conozco mucho de este manga, de este anime. Nunca he visto el anime y leí 2-3 páginas del manga, así que no puedo decir si es una buena adaptación. Pero considerando lo que he leído para hacer este mini podcast, sinceramente creo que tomaron buenas decisiones porque la película funciona por sí sola. Como digo, hay ciertos puntos que son un poco débiles, que no te dejan con respuestas. Es como, oh bueno, esto existe y tenemos que aceptarlo, ok, y la historia está bien manejada dentro de lo que se puede, pero se siente un poco vacía. O sea, es una buena película de acción, es bastante buena la acción, es muy emocionante, muy entretenida, los personajes son agradables, pero esos pequeños detalles no quedan del todo claros y me hacen que no se sienta completamente satisfactoria la película.
También hay un par de detalles adicionales, como un villano al que ellos enfrentan, uno de los monstruos me refiero, que es bastante poderoso, que pasa por distintas fases, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, y simultáneamente a eso, uno de los personajes se estaba enfrentando en un robot gigante a otra cosa gigante con tentáculos y como con forma de minotauro con tentáculos. Y después cuando derrotan a la cosa con fases, que no era el que estaba peleando contra el robot gigante, de eso, del montón de sangre, sale otra cosa. Y no me queda claro si el del robot gigante derrotó a la primera cosa gigante, o si lo que enfrenta es una derivación de eso, o de dónde salió la cosa que salió de la sangre. Es muy raro esa parte final. También algo que me gustó de parte de la película es que el protagonista en un momento se cuestionara el por qué estamos peleando. O sea, le pregunta a uno de los monstruos por qué tenemos que matarnos entre nosotros. Y si bien no se sabe si la explicación es válida para todos los monstruos, porque habían algunos que no se notaba que estuvieran haciendo nada malicioso, bueno, otros sí. Uno implica, ese al que le preguntan implica que es por superioridad, simplemente por el deseo de sentirse superior al resto y que nadie puede pararlo. Lo cual es una justificación aceptable. O sea, yo me pregunto, ¿y los monstruos estos no están siendo obligados por Gantz también a enfrentar humanos? A lo mejor ese es el objetivo. Sé que en el manga Gantz no es necesariamente un objeto malo, pero en el anime sí, algo así, entiendo, pero al menos desde el punto de vista de la película ese también es un vacío, pero me gustó que por lo menos intentara por un instante el no acabar la pelea con violencia, o por lo menos intentar razonar con uno de los monstruos, a pesar de que el objetivo real era matarlo. pero sí, ese es otro detalle que me gustó bastante. La verdad es que no siento que tenga mucho más que decir respecto a la película. Como digo, el aspecto visual está muy bien logrado, a pesar de que al principio esta mezcla, que parece ser una tendencia a Japón, sobre todo lo que se ha visto en películas como la de Lupin y otras adaptaciones que están saliendo, porque parece que están apostando mucho al CGI últimamente, pero te acostumbras y al final se ve bien, es agradable. Y como digo, está muy bien logrado. Perdón si he repetido muchas veces eso. No estoy muy acostumbrado todavía a hablar en podcast. Pero es una buena película de acción. Me entretuve bastante. Y como digo, no es una gran película, pero sí es una introducción bastante buena a la franquicia. Después de todos los prejuicios que tuve al ver el manga originalmente, siento que me da más interés en ver el resto de la franquicia, el conocer qué pasa en las distintas adaptaciones, porque existen otras dos películas, existe el anime, existe el manga, existen spin-offs. Así que la verdad es que esto sí, si no has visto nada de Gantz, como era mi caso, yo recomiendo bastante esta película. Está en Netflix, por lo menos al momento de este podcast, así que vayan a verla si les interesa esta clase de contenido. Y nos veremos en la próxima. Cuídense, que estén muy bien. Adiós.